cerebro de las acciones libres, de la libertad en definitiva, ¿no? El punto de arranque es que somos necesariamente libres, el hombre es libre, porque precisamente tenemos la capacidad de liberarnos de los encierros, en los automatismos de la vida animal y, como veremos también, de estar permanentemente en presente. Nosotros tenemos un pasado y tenemos un futuro. Voy a dividir la sesión en tres partes que tienen ahí numeradas, que nos viene dado por la genética y por la vida, por las vivencias de cada uno y el ambiente, que todo deja huella en el cerebro, para ver cómo nosotros no estamos determinados ni por la genética, ni tampoco por nuestra propia historia o nuestra propia biografía, porque somos capaces de autodeterminarnos, de decidir con libertad, teniendo un autocontrol personal que se gana, hay que conseguirlo a lo largo de la vida. Entonces, cada una de estas tres partes, con una introducción breve que voy a hacer del funcionamiento del cerebro para que lo podamos entender mejor, haré una pausa y, si quieren, pues podemos hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, alguna petición, lo que queramos, y paso a la siguiente. Cada una de estas partes va a ir finalizada con una diapositiva en blanco, vamos, con un lema, y así aproximadamente son las tres partes de la misma duración. Voy a pasar la diapositiva. Bien. Bien, hay una serie de cuestiones que siempre se plantean cuando tratamos la libertad humana, ¿no? Hay muchas preguntas que la gente se hace, que nos hacemos, ¿no? Si somos o no responsables de las conductas que atañen a nuestras relaciones con los demás, si estamos determinados de tal forma que se dice que nuestro cerebro decide por nosotros porque se adelanta unos segundos antes de que nosotros nos demos cuenta. Hay preguntas acerca de si son enfermos o no los asesinos, si habrá pastillas que nos hagan ser empáticos o nos quiten el egoísmo. Es decir, en definitiva, también esa pregunta básica de si la conducta violenta que vemos a veces crecer en distintos países, ¿no? Distintos colectivos humanos, si viene determinada por los genes o incluso viene determinada por los tratos que recibimos en la infancia. Y yo planteo la siguiente cuestión: si realmente no fuéramos libres, si todo se debiera solamente a engranajes de nuestro cerebro, ¿por qué necesitamos justificarnos, dar explicaciones cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, que está mal, ¿no? Es decir, todos tenemos una experiencia que es universal, en principio, ¿no? Que es que tenemos persistentemente el juicio sobre si algo está bien o está mal, es bueno o es malo, nos hace más humanos o nos deshumaniza, ¿no? Y no me refiero al contenido de esto es bueno o esto es malo, sino simplemente al juicio, ¿no? Que parece que es universal. Por otra parte, en otro tipo de cuestiones que se plantean, parece a la gente que no está justificado a las neurociencias, que los datos de las neurociencias son irrelevantes para la pregunta acerca de la responsabilidad de nuestras acciones. Y yo pienso, mi experiencia y mi trabajo con el cerebro, en que las neurociencias nos aportan unos conocimientos muy profundos que enriquecen la visión de nuestro ser humano como seres libres y responsables. Bien, hay una cuestión muy básica que nos diferencia profundamente de los animales respecto precisamente a la autonomía y a la libertad en definitiva, ¿no? Y es genuinamente humano
el hecho de que somos capaces, o estamos preparados, estamos hechos para ser capaces de romper los automatismos, es decir, ser capaces de decidirnos y que esas decisiones además son nuestras y nos influyen, ¿no? Clásicamente se ve el mundo animal, han conseguido una autonomía del medio cuando son más evolucionados, más cercanos a nosotros, generalmente tienen más genes cuanto más evolucionados son y viven en un medio adecuado a los individuos de esa especie y ahí hay una serie de objetos en ese medio que son capaces el animal de captarlos y responder, ¿no? Los objetos son un signo biológico, el instinto es muy profundo, hay unas tendencias, un comportamiento. Hay una raya en la evolución muy clara en que aparece la autonomía de sí, no solamente autonomía del medio, de poder utilizar el medio más o menos autónomamente, sino autonomía de sí, libertad, con una curiosidad que somos más, hay un plus de realidad en cada persona, precisamente manifestado en su capacidad de decisión, de libertad, y sin embargo no tenemos más genes que nuestros más allegados, ¿no? Los primates. Tenemos un plus que consiste fundamentalmente, se expresa en que somos capaces de adquirir información alrededor por los demás. Es decir, todo lo que significa la relación con los demás nos informa, nos educa, nos sirve y además tenemos pasado y futuros. Son esas dos cuestiones sobre las que insistiremos a lo largo de estas sesiones. Entonces nosotros tenemos un mundo, hay un quién, un ser libre que tiene inteligencia y voluntad y rompe los automatismos, lo indico con esta especie de brecha, ¿no? Es decir, nosotros no estamos atados a un automatismo ni estamos atados a un presente. Por eso tenemos trabajo, cultura, establecemos relaciones con los demás y no hay un simple comportamiento propio de la especie, ¿no? Sino que somos capaces de, o sea, tenemos una conducta de la que somos responsables. No hubiéramos llegado a vivir, a existir como personas humanas sin el don de la libertad, que nos ha sido dado desde nuestra Constitución misma y que nos aporta esa capacidad doble, voy a insistir continuamente en estos dos puntos, de liberarnos de dos grandes encierros. Uno, el encierro en los automatismos. Nosotros somos capaces de frenar, este es el concepto clave, frenar la excitación de los flujos, la velocidad de los flujos de información de nuestro cerebro, decir para y piensa. Nosotros somos capaces de, por muy emocionados, muy excitados que estemos por algo, de decir un momento, para, piensa y decide. Es decir, parar la velocidad del flujo. Así rompemos el automatismo de las necesidades biológicas que encierran en ese mundo de estímulo-respuesta al animal. Y el segundo punto, sobre el cual circularemos todo el rato, es que nosotros estamos liberados del encierro en el presente. El animal algo le es estímulo si está delante, si lo tiene presente. Y nosotros tenemos una historia personal, somos capaces de traer a nuestro presente el pasado y simular lo que puede ser en el futuro. Y por eso podemos proyectar nuestra vida y de acuerdo con la misión que tenemos, con la vocación profesional, etc. Es decir, trascendemos la inmediatez del estímulo-respuesta. Hay una brecha de tiempo y, por tanto, como vamos a ver, tenemos una memoria especial. Estamos muy bien hechos, este es el fondo. Y solo un cuerpo humano y un cerebro humano es apto para un ser como el humano que está liberado de esos dos encierros. Bien, eso requiere un cuerpo especial y nos centraremos ahora inmediatamente ya en un cerebro especial. ¿Qué tiene de especialidad nuestro cuerpo? Pues empezamos por lo más anatómico, los simios más cercanos, bien, nuestro pie es
totalmente distinto, no tiene un dedo pulgar prensil. La mano tiene mucho más corta esta zona, este metacarpiano, que el gorila o que cualquiera de estos simios cercanos, y por eso podemos hacer la pinza. Esto nos permite, por una parte, tener la mano libre y por otra parte, poder asir algo, un instrumento. Los animales en presente son capaces de muchas cosas, pero todo su representación mental es similar en todos, y a lo largo de los millones de años que llevan en la Tierra, pues tienen, hacen las mismas cosas. No tienen una técnica que es que va creciendo progresivamente. A cualquier nivel que lo veamos, pues nosotros hemos ido ampliando las capacidades técnicas, basándonos en lo anterior para una técnica progresiva. Anatómicamente también estamos en posición vertical, lo cual ha hecho que tengamos una forma distinta de la pelvis, y la pelvis femenina hace que el parto sea siempre prematuro, porque el crecimiento del cráneo y el estrechamiento de la pelvis hace imposible un desarrollo como para nuestro cerebro sería necesario, de muchos más meses de gestación. Bien, estos 3 puntos, la mano, el estar de pie y el nacimiento prematuro, siempre se puede definir también al ser humano como el animal, en ese sentido, que nace de un parto prematuro, y está en función de nuestra conducta. Claro, porque tenemos capacidad en la mano, esto es necesario, no suficiente. Tener una mano no quiere decir ser artista, pero se puede ser. Es decir, se trabaja con la mano, se pueden coger las cosas y, por tanto, manipularlas. Por otra parte, el estar de pie hace que tengamos una visión mucho más a largo nivel y no tengamos la necesidad de oler las cosas pegados al suelo, ¿no? Y fundamentalmente nacemos pronto, por lo tanto necesitado de una familia, es decir, nuestro cerebro nace muy inmaduro respecto a cómo nace en el resto de los primates, que dura más tiempo, un cerebro mucho menos complejo. Claro, eso define la necesidad de la persona desde su inicio de un cerebro muy plástico, muy abierto, muy inmaduro, y que solamente va a madurar y va a poder ejercitar las funciones que tienen como base ese cerebro, en tanto en cuanto tiene una relación humana, tiene una relación con los demás, que es lo que nos caracteriza, esa capacidad de relación. Bien, entonces, insisto en que la libertad la vemos desde las neurociencias como esa capacidad de liberarse de 2 encierros. Para eso nuestro cerebro requiere 2 características necesarias, no suficientes. La suficiencia la da el don de la libertad, pero necesita un cerebro adecuado. ¿Qué es ese cerebro adecuado? Lo que hemos visto antes y que repetiré más de una vez. Pues necesita capacidad de frenar la excitación, el para y piensa, para romper el automatismo. En el momento que yo freno, rompo un estímulo-respuesta automático y paro, pienso y decido. Y por lo tanto necesitamos tener, como vemos que tenemos, una maquinaria de frenado que está en el lóbulo prefrontal, que nos caracteriza el tamaño de él, ¿no? Y una memoria intemporal. Esto no hace muchos años que se ha descubierto, concretamente se estableció ya en el año 13 en una reunión de científicos en la Academia de Ciencias de Nueva York, que el punto fundamental que nos separa del resto de los primates es tener una memoria intemporal, una memoria, como veremos, que no guarda recuerdos, sino que es una memoria que nos permite traer el pasado al presente
desde ese presente simular el futuro y, por tanto, decidir racionalmente, decidir no por un automatismo estímulo-respuesta, sino decidir porque conocemos si eso, por nuestra propia experiencia, tenemos un conocimiento de si eso nos conviene o no nos conviene llevarlo a cabo. Bien, entonces tenemos dos bases neurológicas, dos bases cerebrales imprescindibles para un ser que es libre. Por una parte, el lóbulo frontal, prefrontal. El roedores no tiene el lóbulo prefrontal, el primate más avanzado, el chimpancé, tiene un mínimo de frente, una pequeña frente, pero no tiene la parte más prefrontal, lo que nosotros tenemos sobre la cuenca de los ojos. Su frente está hacia atrás. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es clave este asunto? Porque en este lóbulo prefrontal se establece esos que llamamos circuitos de frenado, circuitos inhibidores del flujo. En el corazón del cerebro, en la parte central del cerebro, se procesan las emociones y conectan con esta parte frontal, de encima de la cuenca de los ojos, y ahí se da un frenado, se elige una opción con conocimiento. La parte prefrontal nos permite conocer el componente cognitivo de las emociones, se guarda y se quita el stop, se levanta el freno y viene una decisión que es nuestra y libre. Por tanto, circuitos inhibidores, capacidad de frenar que necesita las neuronas del lóbulo prefrontal de la que carecen el resto de los animales, de los primates. Y ahí justamente, por ejemplo, está representado el cerebro, esos circuitos inhibidores, que son estas neuronas que están señaladas en verde, que forman como un arco y que vienen desde el centro del cerebro. Bien, en el niño, lógicamente, insisto, esto no existe en el animal, insisto, el que esté no es necesario, no es suficiente, puede haber neuronas y ya está, ¿no? Hay algo más, ¿no? Pero en el niño de 5 meses se termina este avance de ir poblando de estas neuronas que permiten la inhibición, el freno, el para y piensa, se establecen en esos primeros meses de vida. Y de forma similar, hemos dicho, para la memoria intemporal, esa memoria propia y genuinamente humana, necesitamos la parte superior de los lóbulos parietales. El animal no tiene esa parte, la he marcado aquí también en este color naranja. ¿Y por qué es importante? Porque, como veremos, el cerebro funciona por redes, por circuitos que forman redes. Y las redes fundamentales en el humano se conectan con este punto de los lóbulos parietales superiores, que lo nombraremos más de una vez, nos aprendemos ahora esta palabra, pericuneo, es esa región. Bien, otro componente que es necesario, de tal forma que esta red de memoria parte de este lóbulo prefrontal, el parietal y al lóbulo frontal. Es una red que conecta todo lo que es genuinamente nuestro y propio. Esa memoria intemporal permite traer al presente el pasado y simular el futuro precisamente con los mismos circuitos con que hemos guardado y podemos recuperar nuestro pasado. Bien, insisto, lo necesario no es lo suficiente y necesitamos estas dos cuestiones para poder ser un cuerpo capaz de tener un titular personal que es libre y capaz de liberarse de los automatismos y del encierro en el presente. El para y piensa lo que nos va a permitir, como hemos visto antes en ese lóbulo frontal, es conectar lo cognitivo y lo emocional. Esto es lo propiamente humano. Es decir, nosotros el conocimiento nos emociona, el saber las cosas no nos deja fríos, determinadas cosas tienen siempre un componente emocional, y lo emocional nos da un componente, nos da un conocimiento, nos dice de algo, al menos
en nuestra experiencia si ha sido bueno o malo para nosotros, pero también nos permite hacer un juicio más amplio también respecto a los demás. Las emociones son en ese sentido una guía de ese juicio moral que ejercitamos y que es la experiencia ética que nos hace sentirnos, sabernos inhumanos cuando algo no estamos de acuerdo con lo que hemos hecho o notamos que hay esa alegría, esa paz, porque nuestro comportamiento ha sido honesto para como nosotros lo concebimos, la capacidad de juicio, la experiencia ética. Bien, al mismo tiempo somos seres capaces de decir el tiempo es mío, soy yo el que es capaz de frenar una espera, de dilatar el tiempo de una espera, de no tener que responder impulsivamente de forma inmediata a un estímulo. Además, nos permite pues también una adicción, atarnos a algo, no poder pasar un tiempo sin estar atados a algo. Y nos permite, nos da a veces pues esa capacidad de impulsividad en la acción, de responder demasiado rápido, queriendo inmediatamente la recompensa, el ya, o por el contrario, actuar tan rápidamente porque queremos la recompensa en definitiva, que no dé tiempo a que seamos conscientes, a pensar en la responsabilidad de esas acciones. Bien, por tanto, estas dos liberaciones, esta capacidad de que lo cognitivo y lo emocional vaya unido y que seamos capaces de frenar y no actuar exclusivamente por impulso, supone lo que llamamos normalmente autocontrol, ¿no? Una capacidad de controlar nuestro comportamiento, que es siempre un componente importantísimo de la inteligencia, de la capacidad de planificar, de elegir realmente entre distintas alternativas, definitiva, de decidir, de controlar los impulsos y de inhibir los pensamientos no deseados, de regular las emociones. Bueno, porque somos libres, somos capaces de autocontrolarnos y lo hacemos más o menos según nuestra vida y según nuestras decisiones, preparando, actuando sobre nuestro cerebro, que guarda memoria de todo y todo le deja huellas, como veremos ahora después. Entonces, como el autocontrol, con el autocontrol vamos a cerrar cómo se efectúa y qué estrategias podemos tener repasando lo que se sabe desde la neurociencia, voy a insistir en que son dos capacidades. Por una parte, la que llamamos control cognitivo. Es decir, nosotros tenemos experiencia de que si estamos realizando algo y estamos muy centrados en algo, necesitamos controlar las distracciones, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que la distracción emocionalmente nos diga más que lo que estamos haciendo, necesitamos mucho control cognitivo, mucho centrarnos en lo que estamos haciendo y de alguna forma poder inhibir, suplantar, cambiar esa distracción. Depende de las emociones, o sea, en tanto en cuanto esa emoción es más intensa para nosotros que la tarea, necesitamos mucho control. A medida que esa distracción baja su carácter emocional, podemos ir con más facilidad centrándonos en el trabajo, en lo que estamos haciendo. Pero hay otro componente además en el autocontrol, que es el control de los impulsos. Es decir, ser capaces de elegir, si queremos, una recompensa más pequeña pero inmediata, o más bien somos capaces de dilatar el tiempo de esa recompensa y que sea mayor. Eso es impulsividad, control de la impulsividad. Y también en la acción. Nosotros podemos actuar de inmediato a la primera que se nos plantee, ¿no? O frenar,
pensar y, por tanto, pensar en las consecuencias y decidir con libertad si esa acción la queremos o no llevar a cabo. Bien, por tanto, el autocontrol supone un control cognitivo, es decir, capacidad de controlar las emociones en la distracción emocional y de la impulsividad. Entonces, pienso que hay distintas formas de vida ahora, ¿no? en la actualidad, que nos impone un acelerón en el funcionamiento del cerebro para el cual el cerebro no está capacitado. El hombre lleva en la Tierra 2 millones de años y en las últimas décadas pues, ha aumentado muchísimo la prisa, ¿no? También las nuevas tecnologías están facilitando ese ya, ¿no? Necesitar las cosas, querer las cosas ya. Quiero conocer algo a un golpe de clic del ordenador, tengo Wikipedia o tengo Internet, etcétera, ¿no? No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente estamos sometiendo al cerebro a una velocidad para la cual habría que entrenarlo mucho y de entrada no está capacitado y está dando muchos problemas. Quizás nunca ha habido con la misma frecuencia que ahora tantos trastornos de la mente, de la emoción, de la impulsividad, la atención, etcétera. Bien, por otra parte, estamos sometidos a un estrés continuo. En la sesión que hay un estrés ya totalmente dañino, que es el que procede del maltrato, especialmente del maltrato que se ha podido recibir en la infancia. Pero el estrés general, al que estamos sometidos todos por las prisas, por las formas laborales, el estilo de vida, daña en áreas muy concretas del cerebro. Concretamente el hipocampo, otro término que manejaremos, el hipocampo que guarda la memoria emocional, bueno, lo que yo suelo llamar el contenido del corazón, la afectividad. Y por otra parte, ese recompensa inmediata que podemos encontrar en los mundos virtuales en los que uno asume una personalidad o un perfil como quieres, etcétera, pues nos acostumbra a necesitar, por todos estos sistemas, a necesitar algo ya, ¿no? Es decir, nos hacemos adictos a algo, cada vez tenemos necesidad imperiosa de algunas cosas, ¿no? Bien, esto haría ahora, aunque ha pasado un poquito menos de media hora, haría el primer parón. Es decir, no sé si quieren que comentemos algo acerca de lo que hemos visto hasta ahora, que es muy general, pero cuestiones que, como yo he puesto ahí, inquietan cuestiones que tienen un gran calado. Hemos visto al principio las que pienso que nos afectan, que nos preocupan, que están ahí presentes. Puede haber muchas más o algunas de ellas pueden ustedes considerar que no tienen esa importancia o yo sigo avanzando, pero podemos hacer un alto si quieren. Si conectan los micrófonos puedo oírles. Hacemos este parón. A ver, sala principal, conectan los micrófonos. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión? Sí, Natalia, ya te van a hacer una pregunta.
¿Sí? Ahí sí, doctor, ahí tranquilo. Si nos puedes hacer el favor de ampliar un poco más el concepto de el daño que puede generar el estrés o el afán en el hipocampo. El estrés que pueda, perdón, no he oído bien, si la escriben en el chat, el daño que pueda provocar. El estrés en el hipocampo. El daño Ah, que en el puede hipocampo, sí, sí, causar sí, el ya, ya, estrés ya, en el ya hipocampo. entiendo, sí. A ver, El, todos tenemos hipocampo. a ver, hay un estrés positivo que nos ayuda. Sin un cierto estrés estaríamos medio dormidos, ¿no? Todas cuestiones nos levantan, ¿no? Bien, cuando el estrés se hace crónico, a muy largo plazo, y se va teniendo habitualmente y a más largo plazo, no el inmediato, cambia el sistema, lo veremos después. ¿Y qué ocurre? Que el hipocampo es una parte del corazón del cerebro, la veremos próximamente, y ejecuta, procesa lo que es la memoria, la autobiografía, fundamentalmente la memoria emocional y los afectos. Hace el mapa de la vida afectiva. Y lo mismo que hace la cartografía, nos sitúa en el mundo humano, en el mundo físico, en el mundo del pensamiento. Tiene esa capacidad, tiene esa función de hacer las redes. Bueno, se ha visto que el estrés prolongado, mucho más el estrés, aunque sea a muy breve plazo, de un maltrato en la infancia, en que se está construyendo el hipocampo, cambia de volumen, se reduce el volumen, mueren neuronas. Entonces hay un daño que afecta, en definitiva, a lo que es la memoria propia, que queda bloqueada, y de la propia vida, y por tanto, y del mundo de la afectividad. Lo trataremos después, este punto. Ahora solo quería plantear que precisamente el estar sometidos a un estrés continuo, que muchas veces ocurre, eso necesita estrategia de quitárselo de encima, porque nos daña el corazón del cerebro y tiene una influencia muy potente sobre la afectividad, las relaciones con los demás. Y claro, tener el corazón vacío es muy fuerte, que se nos vacíe en cierta medida el corazón. Volveremos a este tema. ¿Alguna otra cuestión? Bien, parece que no. Voy a continuar y haremos otro parón un poco más adelante. Bien, entonces ahora, de los tres puntos que veíamos, esto ha sido una introducción, vamos a ver lo que nos viene dado por herencia, eh, y cómo nos afectan nuestra forma de vida, nuestras vivencias afectan, dejan huella en el cerebro, para terminar con el tercer punto, que es precisamente la libertad, la autodeterminación. Bien, entonces, en un cerebro que desde el principio, desde el feto, desde la tercera semana, a partir del día 15, comienzan las células madre del cerebro a colocarse en su sitio y elaborando el cerebro, que es el primer órgano que se pone en marcha en nuestro desarrollo. Bien, toda la construcción del cerebro va a venir influida, determinada por la herencia. Sobre esto, que es poco, lo que nos viene dado por los genes, la huella de la vida tiene una importancia muy grande. Entonces, el cerebro empieza a fabricarse muy pronto. En el embrión de 6 semanas, prácticamente todo el embrión es un cerebro, y a lo largo de la vida fetal se va desarrollando y constituyendo. Y además los genes que recibimos se expresan en distinta proporción en distintas áreas del cerebro, van marcando las distintas áreas del cerebro.
Bien, sabemos que el cerebro funciona porque dos neuronas se comunican entre sí, lo que llamamos una sinapsis, se comunican por productos químicos y crean un potencial eléctrico. Tenemos muchas neuronas, 100.000 millones de neuronas que van conectándose a través de esta sinapsis entre sí y esas conexiones hacen que todo el cerebro constituya lo que llamamos el conectoma, una gran red de conexiones posibles, de las cuales en un momento determinado, para una función determinada, pues se activa una pequeña zona de esa red. Cuando nacemos, las conexiones entre las neuronas, entre las distintas áreas del cerebro, son muy pobres. El cerebro es totalmente plástico, está por hacer, tiene muy pocas cosas desarrolladas, y estos puntos rojos que señalo ahí son puntos de comunicación de muchas conexiones. Tenemos una en la frente y otras en la parte posterior. En el primer año comienzan a desarrollarse esas conexiones y en el segundo año de vida el plan general del cerebro está trazado. Y está trazado de forma que las conexiones se hacen distintas porque los genes son distintos en el hombre y en la mujer. En el hombre las conexiones fundamentales de la corteza van de la frente a la nuca, independientes en cada uno de los hemisferios, mientras que en el cerebro de la mujer las conexiones son fundamentalmente de un hemisferio a otro, sobre todo en la parte frontal. Es decir, el trazado general del cerebro lo recibimos en forma distinta en el hombre y en la mujer, con todas sus consecuencias, en el mundo afectivo, psicológico, etcétera, y siendo todas las capacidades humanas, pues con distinta proporción en unos y en otros. Bien, a lo largo de la vida, fundamentalmente en la adolescencia, se terminan de trazar las distintas conexiones en todo el cerebro formando redes. Esta que he pintado aquí es una red muy importante a la que haremos referencia, que conecta la parte de los lóbulos parietales con el lóbulo frontal, y aquí en este caso la he pintado junto a, la he escrito justo a la que hace la memoria, la atención a problemas intelectuales o de cálculo, etcétera. Bien, esas redes tienen distinta configuración. Por ejemplo, en una red de control de atención a una tarea hay una configuración que permite la preparación y otra la realización de la tarea. Es decir, el cerebro no está nunca ni encendido del todo ni apagado del todo, que sería la muerte. Y si estuviera encendido del todo, todas las conexiones explotarían, ¿no? Entonces, en una determinada, para una tarea concreta, que necesita, como en este ejemplo, atención, pues hay unas conexiones muy marcadas, encendidas, en el momento que nos estamos preparando, y otras distintas una vez que ya estamos preparados y estamos realizando la tarea correspondiente. Esto es un punto muy importante y muy esperanzador. Y es, no hace mucho que se ha descubierto, y es el siguiente. Todas esas conexiones de unas neuronas de unas áreas con otras, a su vez, se van uniendo en láminas que siguen una dirección concreta, en una dirección o en otra, que lo marca esos distintos colores, que son láminas que unen distintos cables, distintas fibras de conexión, y lo hacen, estas fibras de conexión se entrelazan unas con otras formando una rejilla. De tal forma que el cerebro completo, por ejemplo, tras la adolescencia de cualquier persona, es una estructura absolutamente ordenada, la más ordenada de la naturaleza, siendo la más compleja, y permite una posibilidad de conexiones de una neurona que esté situada en un circuito, formando parte de un circuito aquí, que conecta con las de aquí a través de esas fibras, etcétera. Es decir, la capacidad de conexión de unas neuronas con otras es prácticamente infinita. No llegamos a establecer, no es que tengamos partes del cerebro que no usamos, como a veces se dice, no.
lo usamos todo, lo que pasa es que el cerebro lo construimos cada uno. Y si nosotros no hemos utilizado, lo mismo que si no utilizamos la musculatura para una gimnasia rítmica, por ejemplo, pues pasado una cierta edad es muy difícil que podamos tener esa agilidad. Pasa con todo, con lo mental también, con la inteligencia, con las emociones, con todo, ¿no? Y nunca nos limita el propio órgano. Claro, esto es muy fuerte, esto indica un cerebro muy especial para un ser muy especial como somos nosotros, que es un cuerpo que tiene un titular personal con nombre propio que es libre. Por ejemplo, el cerebro del ratón pues no tiene conexiones de un lado a otro, no es esta estructura. Son unos pocos cables, más o menos, que forman unas fibras, pero no se interconectan entre sí. Y fíjense, el cerebro de una mosca, teniendo prácticamente los mismos genes que nosotros, pues no tiene organización ninguna. Están los cables de conexión ahí ordenados, pero sin permitir toda esa capacidad de interconexiones. Esto es muy importante porque, ¿qué es necesario? Pues hemos dicho dos cosas del cerebro, del funcionamiento del cerebro, la capacidad de frenar y la memoria intemporal. Bien, añadimos que la estructura del cerebro es clave porque nos permite una capacidad ilimitada de posibilidades más de las que a lo largo de una vida podríamos hacer. No nos va a limitar el órgano, porque lo finito está limitado por el infinito, ¿no? En este caso. Bien, entonces, punto importante para entender por qué nos afecta tanto, tanto los genes como sobre todo la vida. Y es que la estructura, la dinámica de funcionamiento del cerebro, como la dinámica de funcionamiento de la mente, como la de la constitución del cuerpo, sigue en una dinámica que llamamos epigenética. Quiere decir que en un animal, por ejemplo, los genes determinan una estructura del cuerpo o del cerebro y hay una retroalimentación. Es decir, que la información que surge de aquí, en el escalón siguiente, por ejemplo, se va a formar un órgano. Vamos a pensar en el cerebro, en cualquier cerebro. Pues unas neuronas van a dar lugar a la síntesis de unas proteínas y esas proteínas van a influir sobre el DNA. Por tanto, a lo largo del proceso va a ocurrir siempre que el resultado es más que la suma de las partes. Esta es la dinámica de la vida y de otros muchos procesos, ¿no? Bien, en el hombre, ¿qué pasa? Pues que lo mismo, los genes van a dar lugar a la expresión de los genes en unas neuronas, las proteínas que ejerzan ahí van a dar lugar a una maduración o la aparición de unas señales en esas moleculares en esas neuronas, etcétera, y va a dar lugar a un estado mental presente en el caso del animal y en el caso humano. Esa retroalimentación del presente porque tenemos capacidad de traer el pasado, porque tenemos relación con los demás que nos da otra información más, hay otro escalón más otro nivel que nos permite no funcionar solamente en presente, en online, sino en offline, es decir, tener una autoconciencia, no solamente conciencia de que vemos como el animal, vemos la comida, tenemos hambre, pues a por ella, ¿no? Nosotros podemos dilatar, frenar y por tanto decir, pues no me voy hacia esa comida por lo que sea, ¿no? Etcétera. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, ¿no? Nosotros tenemos un plus de realidad, un nivel, el nivel que le podemos llamar del espíritu, de la libertad, de la psique humana, que nos da una identidad personal, porque para eso tenemos un cuerpo especial y un cerebro especial con una serie de realidades, un plus, tenemos un más, ¿no? Es lo que nos permite ser libres. Bueno, esta dinámica siempre es lo mismo. Es decir, hay una información, esa información crece por retroalimentación, es lo que llamamos información genética, y eso va haciendo que podamos pasar epigenética, perdón, podamos pasar de lo simple a lo complejo.
Y en cada uno de los pasos de ese proceso, del proceso de la vida, de la constitución y cambio del cuerpo, de la constitución y cambio del cerebro, del desarrollo de la mente, tiene la misma dinámica, en que siempre el resultado es más que la mera suma de las partes, porque en cada paso hay retroalimentación del inicio. Bien, de esa forma nuestro cerebro y nuestra psique, nuestra mente, tiene como dos niveles. El nivel de la expresión de los genes, lo que nos viene por los genes, cómo están las neuronas, y eso es lo que llamamos, desarrollándose con esa misma dinámica, es lo que llamamos una reserva cerebral. Si hay un daño en los genes, genes que pueden afectar el cerebro, nuestra reserva cerebral estaría, en ese caso, pues disminuida, afectada por ese gen que ha hecho que tengamos una cierta lesión, una cierta minusvalía en esas neuronas. Pero, además, la vida deja huella, es decir, cambia, influye en los mismos genes, hasta ahí, ¿no? Hasta la misma expresión de los genes. ¿Y cómo? Pues porque cambia las conexiones de unas neuronas con otras, los circuitos, la circuitería, las fibras, los fascículos constituidos por múltiples fibras. Y esta constitución que es de cada uno, esto está heredado. Esa reserva cerebral es la que recibimos. También nos puede afectar un accidente o lo que sea y disminuye el estado del cerebro, del órgano. Pero el órgano no es lo importante, es necesario, por supuesto, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo nosotros desarrollamos esas capacidades que dependen del órgano, que tienen como base el órgano. Pero ese desarrollo que influye en el órgano se debe a nuestra propia vida, va cambiando porque todo va dejando huella. Esas conexiones que se deben a la huella, a nuestra propia vida, es lo que llamamos la reserva cognitiva. Pues bien, hay un umbral, la suma de estas dos reservas, la cerebral y la cognitiva, nos da el estado de nuestro cerebro y nuestra mente en un momento de la vida, ¿no? Por debajo de ese umbral hay algún tipo de trastorno. Por encima de ese umbral podemos decir estamos sanos, está sano nuestro cerebro. Lo importante es que la reserva cerebral es incambiable, la reserva cognitiva depende de nosotros y se puede entrenar y se puede mejorar y se puede perjudicar si no se usa, si no vivimos la vida con la intensidad que merece, ¿no? Bien. Un punto simplemente para tener en cuenta es que en paralelo durante mucho tiempo ha habido y se ha escrito montones de literatura acerca de si la relación mente-cerebro, si la mente es un eflujo de cerebro, si todo se reduce al cerebro, ¿no? Bien, hoy sabemos que la relación mente-cerebro, la cuestión es que cada sujeto es sujeto de su cerebro, tiene un cerebro y tiene una mente, y ese cerebro se lo organiza él, lo construye él, ¿no? Entonces hay un paralelismo entre los procesos del cerebro, que son procesos temporales, que tienen su crecimiento, cada proceso ahí va influyendo, y los estados de la mente. Aquí lo que quiero señalar es que lo que es del órgano, pues es un tiempo, cada proceso tiene su tiempo, pero lo que es de la mente, por eso he marcado antes cómo el cerebro es ilimitado, es intemporal. Nosotros tenemos lo que se llama una memoria de trabajo intemporal, que no es física, que es mental, y con la cual unimos los procesos, secuenciamos todos los estados y tomamos una decisión o tenemos autoconciencia de lo que está pasando, etcétera, ¿no? Porque tenemos esas dos reservas, no podemos olvidar cómo está el cerebro y cómo lo vamos nosotros trabajando. Entonces, ¿qué viene dado por la herencia genética?
Pues muy pocas cosas. Bueno, en primer lugar, si es hombre o mujer. Se tiene cromosoma XX o XY en el caso de los varones, ¿no? Nos viene dado también el temperamento. Pues el carácter lo podemos modular nosotros, ¿no? Nos viene dado un tipo solo de inteligencia, que es la inteligencia analítica, la que mide el coeficiente QI, ¿no? Algunas formas de genialidad matemática y tiene origen genético algunas enfermedades del cuerpo y en concreto el trastorno de transexualidad tiene un origen genético, alteración de algunos genes. Bien, y sin embargo, no, hay otras cosas para las cuales tenemos una predisposición. Por ejemplo, voy a ir marcándolas ahora. Por ejemplo, decía antes, la inteligencia analítica, pues en los niños o niñas que tienen muy alto coeficiente, pues a lo largo de la infancia y adolescencia, la velocidad con que madura un área concreta del lóbulo frontal izquierdo es muy grande, se madura muy rápido y mejor que los que tienen menos QI o que tienen, pero esto es solamente la inteligencia analítica, la que mide la capacidad de lectura, escritura y aritmética. El temperamento, pues por ejemplo, el desarrollo de distintas áreas cerebrales, se ha visto que las 5 componentes del temperamento pues se desarrollan a distinta velocidad y tienen distinto volumen, ¿vale? Eso es una cosa que no viene dada. Por ejemplo, en los extremos, el neuroticismo, que es personas que tienen de entrada por temperamento muy poca estabilidad emocional. Pues bueno, nosotros tenemos lo que se llama una red de reposo que nos permite introspeccionarnos, o sea, pensar en nosotros mismos. Bueno, pues en estas personas esa red está tan exagerada que es un temperamento que da lugar incluso a patologías, a fobias, etcétera, ¿no? Es decir, personas muy centradas en sí mismos, en sus emociones, sin mucha capacidad de entrada de estabilidad emocional. Bien, tendrá que trabajar bastante su carácter. En otro extremo, pues hay personas que tienen una estructura del órgano cerebro distinta en las distintas áreas, características, y son personas que tienen una gran capacidad de responsabilidad, de centrarse en las tareas, de tener una dirección ejecutiva, un control ejecutivo y de la impulsividad muy fuerte, por lo cual están motivados a cumplir lo que se proponen, ¿no? Son carácter del temperamento del cual no somos culpables. Es decir, no viene dado un tipo de temperamento y siempre, como es lógico, luego ya cada uno juega con ese temperamento para conseguir un carácter equilibrado y templado, ¿no? Bien, la resiliencia. El estrés altera, como comentaba antes, hay un estrés bueno que nos permite, segregando adrenalina, pues huir de un peligro, darnos cuenta, está muy en la base, nos permite reaccionar al ambiente. Pero cuando el estrés se hace crónico, o es muy fuerte, basta un acontecimiento traumático estresante muy fuerte, y el estrés habitual que podemos tener si no hay un cierto control puede llegar a ser dañino, porque entonces lo que ocurre es que se libera el cortisol y el cortisol afecta al cerebro y bueno, también afecta a otros órganos del cuerpo y a la inmunidad, por ejemplo, al sistema inmunitario. Bien, ¿qué pasa entonces? Que hay personas que tienen capacidad de quitarse genética de destruir el colesterol, de metabolizarlo rápidamente, ¿no? Por la composición de genes o simplemente a nivel genético, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si eliminan pronto el cortisol son personas más resistentes al estrés. ¿Y qué termina siendo? Pues personas, esa resistencia mental, lo que se suele llamar resiliencia, que es capacidad de sobreponerse a una adversidad e incluso salir favorecido después de una adversidad con más resistencia mental,
sobre la base de su herencia genética, de lo que ha recibido, pues están más preparados para eso, son más resilientes, son más fuertes en ese sentido, ¿no? Y otras personas que son menos, bien, la resiliencia se trabaja y se consigue, lo mismo que decíamos respecto al temperamento. Hay otro factor que no me quiero entretener, el factor de crecimiento derivado del cerebro, que permite la fabricación de buenas conexiones, que también las personas que lo tienen en alto grado, pues fabrican mejor la reserva cognitiva, ¿no? Vale. Pero hay la vida influye más que, o podemos ser constructores de nuestro cerebro mucho más allá de lo que nos ha dado los genes, ¿no? Por eso yo siempre digo que el cerebro registra la vida momento a momento, todo deja huella y cada uno por eso configura su propio cerebro. Y, por ejemplo, esta red que me he referido antes, en verde la red frontoparietal, que es esencial, que se engancha en el lóbulo parietal propiamente nuestro. Aquí tenemos el enganche a las otras en el precuneo, que es esa zona en medio de los dos hemisferios, en la parte más superior parietal, que es peculiarmente humana, genuinamente humana, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, un entrenamiento mental permite que la configuración de esta red, las conexiones que unen esos distintos puntos y que permiten pues una atención o atender más a lo interior o atender más a lo exterior, lo que sea, ¿no? Lo que estemos haciendo, con el entrenamiento, fíjense cómo cambia la configuración. Aquí los nodos son mucho más fuertes, más grandes, es el tamaño que adquiere el nodo del precuneo y que conecta las distintas redes. Es decir, nuestra configuración, las conexiones de unos puntos con otros de nuestro cerebro, depende de nosotros, lo construimos nosotros. ¿En qué influye nuestra vida? Pues fundamentalmente en todos los niveles. Al nivel genético, pues sí. Por ejemplo, las drogas, la adicción, cualquier tipo de adicción con droga o sin droga, tiene un cambio a nivel del DNA, introduce estos grupos metilo que cambia la estructura del DNA y influye en la respuesta del organismo a la adicción, ¿no? O, por ejemplo, en una sinapsis, en la conexión de dos neuronas, por ejemplo, los sistemas de recompensa lo que hacen es que fabrican el neurotransmisor dopamina, la llamada hormona de la felicidad, y tiene receptores, moléculas que captan la dopamina, tanto en una neurona como en otra. Pues bien, hay distintos comportamientos, distintas acciones hacen que cambien la cantidad de receptores. ¿Por qué? Porque cambia la expresión de los genes. Es decir, nuestras acciones llegan hasta los genes en el cerebro y, por tanto, cambian la expresión de esos genes y, por tanto, el estado del cerebro. Bien, eso es lo que se llama plasticidad. Es decir, el cambio del cerebro, tanto en lo que se refiere a la expresión de moléculas, como en lo que se refiere a los hilos, a las conexiones. Por ejemplo, un mecanismo de plasticidad es el que hemos visto de los receptores. La comunicación entre dos neuronas se hace a través de esas moléculas químicas. Bien, si esta neurona no tuviera receptores para esta molécula, pues no funciona, no transmite la información. O si en esas terminaciones, esto es una espina, ¿no? La terminación de una neurona viene a una espina que dentro de una de las ramas de esa neurona hay como unas protuberancias que es por las que conecta con otras neuronas, ¿no? Pues bien, por ejemplo, el estrés lima quita de en medio, porque deshace las proteínas que forman esas protuberancias y entonces disminuye la conexión. O pueden quitar en distintas terminaciones. O lo que nosotros hacemos cambia la funda
de esa terminación para que no haya cortocircuitos. Fíjense, por ejemplo, lo que supone de cambio de esas vainas, o sea, estamos diciendo que el funcionamiento del cerebro, una neurona con otra, produce una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, para que no haya cortocircuitos, hay una funda de una proteína que se llama proteína básica de mielina, que es de color blanco, por eso a las zonas que están muy bien cubiertas le llamamos sustancia blanca en el cerebro, ¿no? Y las que no, pues son sustancia gris porque no tienen esa funda de esa proteína que es de color blanco. Bien, pues entonces, cuando en la adición de adolescentes a Internet se ha visto que una serie de zonas del cerebro, aquí he cogido esta es en la mitad del cerebro, la corona radiada, que conecta mucho unas zonas con otras, pues está destruida esa funda de mielina de distintos cables. Y por tanto hay una alteración en la estructura del cerebro. En este caso concreto, pues se pierde la capacidad de resistencia voluntaria pues a jugar con Internet, como es en este ejemplo concreto. Bien, entonces, el cerebro, termino así la segunda parte, el cerebro registra la vida, cada ser humano tiene una vida personal, una historia, una biografía, que está lógicamente conectada a la trayectoria de su cuerpo, del hacerse y envejecer de su cuerpo y especialmente del cerebro, ¿no? El cerebro se diseña con lo recibido por la herencia, pero la educación, el ambiente, las vivencias afectan a la estructura del cerebro, como hemos visto, tanto en el primer nivel genético de la constitución misma de las neuronas como de las conexiones. Bien, con esto tenemos que el cerebro viene influido por la herencia y por la vida. Nos falta ver que aún así, aparte de esas influencias, nunca se pierde de todo la capacidad que viene de la libertad, de liberarse de los encierros que han producido la vida o las mismas dificultades que tiene para el funcionamiento del cerebro lo heredado.
Ya estoy. Ah, vale, vale, cierro aquí. Mm, perdón. Perdón, ha sido culpa mía. He movido las manos, he desconectado sin querer. ¿Me oyen? Bien. Nos tocaría ahora un momento de diálogo y si quieren o continúo y terminamos y lo tenemos al final. ¿Qué prefieren? ¿Uno o dos? Yo les veo. Que continúes. Vale. Bien, pues vamos a la tercera parte, el último punto, que es cómo procesa el cerebro la libertad. La dinámica que hemos visto antes, en que siempre es epigenética, es decir, en cada paso hay una retroalimentación del anterior y va creciendo de lo simple a lo complejo, tanto en la construcción del cerebro como en los distintos procesos mentales. Hay un comportamiento que puede ser regular, es el que tienen los animales, de tal forma que hay siempre un estímulo y una respuesta que es un automatismo con un periodo fijo, preciso, actúan cada uno como lo que son, como individuos de su especie, y para eso el cerebro sigue esa dinámica epigenética regular. A un estímulo le corresponde una respuesta. Nosotros tenemos algunos comportamientos de este tipo, gracias a Dios, que son los hábitos. Es decir, que cuando nosotros entrenamos una función cualquiera, la motriz de una bailarina o el pensamiento, lo que sea, ¿no? O una capacidad de contenerse a sí mismo, de autocontrol, etcétera. Siempre que nosotros entrenamos, creamos un hábito y ese hábito es un automatismo, pero creado por nosotros, que se queda ahí en el nivel inconsciente, ya sea emocional, cognitivo, motor, como sea, ¿no? Nos cambia el cerebro, establece una zona de equilibrio donde se procesa esa acción en concreta que se ha convertido en un hábito, una zona de equilibrio del cerebro, y podemos traerlo a la conciencia y también conscientemente entrenarlo, ¿no? Es decir, bueno, gracias a eso no tenemos que pensar todo, no tenemos que decidir todos los días todo, ¿no? Sino que hay una serie de costumbres en que los hábitos nos van trabajando la vida y nos van quitando la necesidad de prestarles una atención plena o decidir todo, ¿no? Pues ya sabemos que nos tenemos que vestir, que nos tenemos que asear, etcétera, etcétera. Hay una serie de hábitos. Bien, pero el hombre, solo el hombre, tiene una dinámica especial que corresponde a lo que llamamos el lado irregular de la naturaleza. Son procesos en que son muy sensibles a las condiciones iniciales
De tal forma que si por ejemplo, este es el típico que se vio en el tiempo atmosférico, ¿no? Se puede predecir, pero cualquier cambio pequeño, lo que se decía inicialmente, del caos, que es que el aleteo de una mariposa en Brasil puede dar lugar a un tornado en Florida. Es decir, que un cambio muy pequeño en las condiciones de un flujo de aire puede dar lugar a un cambio muy grande y cambiar la trayectoria de ese aire en otro sitio, ¿no? Es decir, un cambio de la trayectoria por cambio en las condiciones iniciales, de tal forma que las condiciones iniciales hacen que si una trayectoria iba a venir en esta dirección, un automatismo, un estímulo-respuesta, y veis por aquí, si yo cambio las condiciones iniciales puede ir hacia otros sitios. Esto crea una indeterminación, es decir, es una forma de romper el automatismo. Hasta ahí está claro. Si nosotros somos capaces de frenar, por eso insistía tanto antes en el freno, en el para y piensa, frenar es cambiar la velocidad del flujo de la excitación que va por los cables del cerebro, ¿no? Si yo freno y cambio esa velocidad, indetermino la trayectoria. Ya he roto el automatismo. Bien, eso nos haría ser seres indeterminados. Si no tuviéramos nada más que esa posibilidad, que muchas personas son así, desgraciadamente, ¿no? Pues son personas imprevisibles, que no se saben por dónde van a salir, peligrosas en ese sentido. Es decir, porque podemos frenar, cosa que no puede hacer un animal, porque no tiene la capacidad de voluntad libre, de querer frenar un proceso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien me ofende, puedo tener el impulso de dar una bofetada, pero puedo decir párate, Natalia, y piensa. Entonces pensar, pero bueno, ¿cómo voy a responderle así a esta persona? Si la conozco, si no la conozco, si tiene su hijo delante, si yo quiero, si tengo proyecto de vida, ser una persona amable y buena y cariñosa, yo puedo ir cambiando, frenar, y lo que iba a ser un automatismo, que se me iba la mano a darle una bofetada, pues convertirlo a lo mejor en un abrazo o en un te perdono y no me olvido de lo que has dicho, no has querido decir, lo que sea, ¿no? Si yo puedo indeterminar, romper ese automatismo. Ahora, lo que haga después, a continuación, para romper, una vez roto el automatismo, depende de mí. Si yo soy una persona que no tengo hábitos de autocontrol, se me escapa la mano y le doy la bofetada. Si soy una persona que estoy acostumbrada bueno, a decir un momento, a ver las cosas, tengo un plan de futuro, quiero ser buena, bueno, por decirlo de una forma muy sencilla. ¿Cómo hace eso el cerebro? Pues este caos determinista tiene una segunda parte. Por una parte, indetermina la acción, rompe el automatismo. Ya no hay una reacción automática, estímulo-respuesta, sino que lo que ocurre es que todas las trayectorias confluyen a un mismo nivel, lo que se llama un atractor, que está aquí señalado con una A. ¿Qué son atractores? Tenemos dos grandes atractores. Uno, nuestros hábitos, que son puntos de equilibrio en el cerebro. Y si yo estoy acostumbrada a no seguir la ley del gusto y de lo que me apetece y de lo primero que me sale, del primer impulso, seré capaz de no darle una bofetada y cambiar la acción. Y el otro gran atractor, además de los hábitos, es el contenido del corazón. Si yo tengo en el corazón del cerebro, que es la memoria emocional, afectiva, tengo una afectividad, ahora la vamos a tratar, bien plena, yo soy capaz de inmediatamente sacarle la otra parte de esa reacción y decir, bueno, te doy la mano, te doy un abrazo, porque te perdono, entiendo que que te encuentres en una situación mala y por eso me has ofendido, pero no querías. Es decir, tengo otra capacidad de reacción. Depende de nuestros hábitos y de nuestro corazón.
Entonces, esto es la libertad, esto es determinarnos nosotros, autodeterminarnos. Tenemos capacidad de romper el automatismo, pero no nos quedamos en un vacío de una persona imprevisible que nunca se sabe por dónde va a salir y que no, no, no. Nosotros tenemos capacidad, si tenemos esos dos atractores bien, tenemos hábitos y tenemos amores en el corazón, somos capaces entonces de autodeterminarnos, de decidir realmente, de que nuestras acciones sean nuestras y por tanto podamos hacer las cosas porque nos da la gana, no lo que nos da la gana, que es una persona sin hábitos, que no se sabe lo primero que le salga, el primer impulso, sino una persona que hace lo que debe hacer porque le da la gana, que es la muestra de libertad. Bien, esto es un circuito inhibidor que no me voy a entretener ahora. Entonces, vamos a ver los dos tipos de atractores y con esto terminamos. Los hábitos. Hemos visto antes que los hábitos se entrenan. Cada uno es responsable de sus propios hábitos y los transforma en acciones que podemos decir que le salen solas, que no necesita prestarle atención ni dedicar un esfuerzo y una especial trabajo. No, pues me sale sentarme a trabajar puntual porque estoy acostumbrada a hacerlo, porque tengo el hábito de la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Y me voy a referir más ahora al contenido del corazón. Entre sentir y vivir, en medio están los recuerdos. Nosotros tenemos el hipocampo, al que me refería antes, que es una parte del corazón del cerebro muy importante porque procesa la memoria emocional, nuestra autobiografía, guarda los recuerdos nuestros, ¿no? Pues crea lo que se llama en neurociencia un mapa cognitivo, que es de las relaciones. Fijaros, acordaros rápidamente de un mapa cartográfico. Nosotros nos situamos en un sitio o bien viendo un mapa nos orientamos hacia dónde ir, tenemos un GPS o cosas que ya las tenemos en la memoria porque hemos recorrido esas calles o las hemos estudiado, las hemos paseado, ¿no? De esto pues sabemos por dónde ir de un sitio a otro, etcétera. Tenemos un plano en la cabeza geográfico, ¿no? De distintos sitios, nos situamos en el mundo, en distintos continentes, etc. Bueno, pues de una forma muy similar, el cerebro procesa el mapa afectivo, el mapa de las relaciones con los demás, como distancia. De hecho, así hablamos, esta persona me es cercana, me es lejana. Últimamente nos hemos alejado mucho, no nos tratamos, o nos hemos enfadado, nos hemos distanciado, ¿no? Hablamos en distancia. Porque el cerebro lo procesa así. Nos hace un mapa en el cual en el centro estamos nosotros, bueno, nosotros no, nuestro corazón, el corazón de nuestro cerebro, y colocamos a las personas fundamentalmente en dos ejes. Esta persona está por encima, por debajo, una jerarquía en un tipo laboral o lo que sea, y afiliación, cercanía familiar, ¿no? Y el núcleo central son los vínculos familiares, los vínculos paternidad, filiación, fraternidad, es decir, lo que nos rodea, las personas que son íntimas a nosotros, que forman parte de nuestra vida porque las queremos, ¿no? Ahí hay un núcleo central. Eso es lo que podemos llamar el corazón del cerebro, porque hay una memoria de eso que está establecida según una red que mide la distancia de las personas. Pues bien, un corazón rico en recuerdos, un corazón lleno, no vacío, es un corazón que quiere a muchas personas en este grado de intimidad, que tiene una cercanía que tiende a la fusión de dos que se aman, un hombre y una mujer, es decir, en un amor sexuado, o madre-hijo, padre-hijo, hermanos, o sea, es decir, lo que tiene una vinculación biológica o de tipo espiritual, ¿no? Yo tengo personas muy cercanas porque comparto con ellas, les llamo hermanos, les puedo llamar hermanos o le puedo llamar padre, aunque no sea mi padre biológico, ¿no? Donde están las deudas impagables, ¿no? Entonces, eso crea en el corazón mismo del cerebro un equilibrio y las reacciones respecto a otros, la bofetada que decía antes, ¿no?
una relación de enfrentamiento o de acercamiento y perdón y asumir rápidamente, recuperar la intimidad con esa persona, depende de cómo yo tenga el corazón, el contenido de ese corazón. Si yo tengo grandes amores, tengo una capacidad de autodeterminarme, de ser libre, de poder reaccionar porque me da la gana dándole un abrazo a esa persona, acogiéndola o sonriéndole a esa persona, aunque me haya ofendido, cosa que si no tengo ni hábitos de contención, de autodominio, o no tengo una fuerte capacidad de amar, si no tengo grandes amores en mi vida, pues a lo mejor lo primero que resulta y donde termina ese acto es devolvérsela con una bofetada. Por tanto, tener un atractor potente en el centro del cerebro, en el corazón del cerebro, que son los amores, el contenido del corazón, me permite una relación con los demás, un funcionar por el mundo social de los demás con una enorme libertad, con una gran orientación y con una gran capacidad de enriquecimiento y de enriquecer a los demás ahí. Esto, voy terminando, esto se entrena. Hay una cosa muy bonita que se ha desarrollado muy poco, yo la estoy escribiendo y desarrollando, que es un experimento que se hizo en el cual para personas que tienen poca capacidad de ternura, de afecto, uno puede desarrollar eso. Y lo desarrolla, fíjense que lo interesante que es esto, lo desarrolla y se ha podido hacer en este experimento, se les dijo, piensen ustedes en actos o momentos de su vida, de su autobiografía, en que han sentido un gran amor a unas personas, han estado muy a gusto con unas personas, es decir, han tenido emociones positivas del tipo afectos fuertes, ¿no? Piensen en ellas, recréense en ellas, ¿no? Piensen en esos momentos. Bien, pues la reacción medible luego de capacidad de ternura, de afecto, de desarrollar esa capacidad, varía enormemente de ser pequeñito negativo, personas resentidas, a empezar a tener un corazón con afectos, aumenta en unas cuantas sesiones de este tipo. ¿Por qué? Porque acude al contenido de su corazón. Es decir, si hay una persona que se ha sentido amada y que ha amado, es mucho más fácil que desarrolle respecto a otras personas esa capacidad de ternura, de afecto, y lo que se hace en este experimento, es un experimento, pero que nos refleja mucho lo que ocurre en la vida, es que piensen frente a esas situaciones como control de esas situaciones en que han estado perfectamente a gusto, disfrutando, gozando del amor de unas personas y hacia unas personas frente a unas reacciones y que recuerden de orgullo, ¿no? Es decir, uno puede desarrollar sus propias capacidades afectivas también. Bien, voy terminando, entonces volvemos al autocontrol. Entonces el autocontrol, hemos visto que lo clave es que en el hombre hay cabeza, corazón, acción, es decir, que las acciones vienen determinadas por una cabeza que comprende el corazón y un corazón que comprende las razones también de la cabeza, ¿no? Entonces el autocontrol es del lóbulo frontal fundamentalmente. Recuerden que ahí tenemos los cables que permiten los circuitos del freno, y los impulsos romperían porque nos podrían echar hacia abajo esa capacidad de autocontrol. Bien, entonces hay acciones que aumentan esta capacidad, los entrenamientos positivos, y hay también situaciones en que puede irse hacia abajo, poder más los impulsos que la razón, ¿no? Esos momentos, pues a lo mejor de tener muchas emociones negativas y estar rumiando esas situaciones negativas, o son agote antes recuerdan, hablé de un espacio de memoria mental, una memoria de trabajo mental, ¿no? Un espacio.
Bien, pues los sentimientos o los afectos negativos tienen la dificultad, ahora volveré ahí, de que llenan esa memoria de trabajo. Lo negativo tiende a ser muy rumiado, sobre todo muy darle vueltas y darle vueltas, ¿no? Entonces nos ocupan el espacio de trabajo mental. Sin embargo, si nosotros los podemos sustituir por otros positivos, cambiando de perspectiva, por ejemplo, ¿no? Que es una de las estrategias más conocidas, ¿no? Nos han servido algo mal en un restaurante, pero en vez de enfadarnos y tirarles un plato o enfadarnos con el camarero, pensamos, esa emoción negativa la cambiamos diciendo, bueno, pobre hombre tiene ojeras, a lo mejor no ha dormido bien, tiene preocupaciones, igual tiene un problema familiar o laboral o lo que sea, y empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, podemos con estos sentimientos positivos, con estas emociones positivas, ir desplazando los negativos. Quitarlos, suprimirlos es muy difícil, además casi nunca funciona. Volveré ahora inmediatamente a ese que es el final. Entonces, nosotros tenemos una red de autocontrol. Esa red de autocontrol tiene partes en el lóbulo frontal, está situada, este es el cerebro, este es el lóbulo frontal, esta es la parte superior, este es el precuneo, que decíamos antes. Esta es la situación de esa red del autocontrol, cuando decíamos, hay un control cognitivo, que es una distracción que emocionalmente es muy fuerte. Yo necesito mucho autocontrol para seguir en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, concentro mucho estos elementos de la red y tengo un fuerte autocontrol. Pero puede que la música que esté sonando y que me esté distrayendo, pues no me interese, no me despierte ningunos recuerdos ni ninguna grandes emociones, y entonces yo sigo trabajando en mi tarea sin esa distracción emocional. Entonces esa red se relaja y puedo atender más a la tarea. Bueno, pues esa red fuerte de autocontrol, por una parte, tiene la capacidad de regular las emociones y por otra parte de controlar los impulsos. Tiene las dos partes del autocontrol. Si yo tengo una fuerte red, puedo utilizarla ante un impulso fuertísimo de dejar lo que estoy haciendo o de querer la recompensa ya o de dejarme llevar por una distracción que me emociona porque tengo control. Vale. Entonces, terminamos con esto. Yo puedo, si tengo autocontrol, si tengo firmemente establecida en mi cerebro esa red, porque la he entrenado, puedo pues, dejar de lado, separarme, que no me angustie toda la vida, ¿no? Unos sentimientos negativos, unas emociones negativas, pues, por ejemplo, regulándolas mediante un cambio de perspectiva que me permite ver las cosas de otra forma, ¿no? de otra perspectiva. Y aquí es lo que quería llegar, que me parece de mucho interés y acabo. Y es que la capacidad, que la he puesto así como una barquita, ¿no? De este espacio de trabajo mental que nos elaboramos, se puede dilatar y tener un gran espacio mental en una persona que tiene capacidad de atender, de autocontrol en definitiva, porque puede jugar con los distintos estados mentales y secuenciarlos y darles la capacidad que quiere, ¿no? Es una persona muy libre, con una gran libertad de espíritu, o esa red se puede dejar muy estrecha. Fíjense que, por ejemplo, en un experimento con adolescentes se ha medido la capacidad de es un espacio de trabajo mental. Pues, por ejemplo, los adolescentes, el tamaño de ese espacio, lo que cabe en ese espacio, es directamente proporcional al vocabulario que tienen, al desarrollo mental que han realizado, ¿no? Bien, ¿cómo podemos los adultos, ¿no? dilatar ese espacio mental
que es clave, podríamos decir incluso casi que es la sede que nos permite, la estructura mental que nos permite pues, ser libres. ¿Cómo la podemos aumentar? Pues con el trabajo bien hecho, con el trabajo profesional. Esto se ha podido demostrar que las conexiones no entrenados y entrenados, que el espacio de trabajo mental le cabe todo tipo de cosas, no es selectivo. Le caben emociones, le caben estados mentales de distinto tipo, atención, etcétera. ¿Cómo lo dilato? Entrenándolo. ¿Con qué lo entreno? Con algo tan habitual y tan ordinario, tan de cada día, como es realizar bien lo que tengo que hacer, las tareas, ¿no? Entonces, si yo estoy entrenado, por ejemplo, se ha visto que el espacio mental de los controladores de aviones es muy amplio, porque son personas que tienen que ejercer diariamente un gran autocontrol en un estado emocional, porque están jugando con vidas de personas que van en esos aviones, ¿no? En un estado emocional fuerte, están realizando un trabajo de una enorme atención, ¿no? También es verdad que no pueden estar muchas horas en esa situación, pero están entrenados a pasar horas del día, ¿no? Habitualmente de un trabajo de una gran atención en estado emocional, ¿no? Bueno, lo que nos puede pasar en cualquier tipo de trabajo, si nosotros prestamos una atención a lo que estamos haciendo, a lo que tenemos que hacer, pase lo que pase a nuestro alrededor en ese sentido, controlando nuestras emociones, controlándolas en el sentido que digo de cambiarlas por positivo, cambiando de chip, ¿no? de perspectiva, nuestro área de trabajo mental, eso se ha podido demostrar en este experimento que no me voy a introducir, pero que amplitud de áreas, cambio en el cerebro completamente en estas áreas distintas, de no entrenado a entrenado, es que cambia la estructura cerebral. Entonces, con el trabajo bien hecho de cada día, nosotros dilatamos el espacio de trabajo mental que nos permite regular las emociones y nos permite controlar los impulsos, en definitiva, tener autocontrol. Por tanto, importante, depende de lo que hemos heredado, todo deja huella mucho más importante que lo que hemos heredado. Nosotros no estamos atados por automatismos, podemos romper los automatismos y autodeterminarnos si tenemos al menos esos dos atractores fuertes, hábitos y amores en el corazón. Y siempre los entrenamientos se trata no de suprimir lo negativo, reprimir nunca resulta, sino potenciar lo positivo. Bueno, esto es lo que nos dicen las neurociencias hoy acerca de la libertad personal. Ahora sí que nos quedan unos minutos. Si quieren algo. ¿Alguna pregunta? ¿No le preguntas? Ya. Para una prueba como esta, ¿cuál es un antes de entrenamiento para poder desarrollar a uno cómo se hace en la práctica? Natalia, ¿ahí escuchaste? Sí. No. No he escuchado. Ah, sí. Una persona pregunta que cómo hace para, en una firma de abogados, ¿sí? ¿Cómo es esta? ¿En una? Poner Perdón, ¿en una? Firma de abogados, en la firma Sí. de abogados, ¿cómo es esta? Sí. Ponerlo en la práctica, ¿sí? Sí. Bueno, pues Natalia, si existe un programa de entrenamiento, o sea, para ponerlo en acción. Sí, hay muchas, depende cada uno de lo que le falta, ¿no? Lo que deban mejorar. Los entrenamientos siempre es hábitos, adquirir hábitos y buenas relaciones con los demás. Son los dos grandes atractores, ¿no? Entonces, las situaciones pueden ser súper variadas,
Creo que en esto habéis ido teniendo con Roger Ritt todo un tipo de estrategias y entrenamientos, ¿no? Creo recordar, y podemos ver algunas cosas en la sesión siguiente, sobre todo si, como tienen mi correo, si me dicen cosas concretas, porque los entrenamientos muy en términos generales es lo que he dicho, ¿no? Es decir, conseguir esos dos grandes atractores, el de los hábitos y el de un corazón grande, ¿no? Capacidad de buenas relaciones con los demás, de querer, que se basa mucho y que depende fundamentalmente del corazón de ese corazón, ¿no? Es decir, de los amores familiares, ¿no? El equilibrio familiar, los apoyos en ese sentido. Después, estrategias hay muchas, tanto para aumentar la resiliencia, para controlar el estrés. Es muy amplio y creo que de estas cosas han tratado muchas. Yo próxima sesión que me habían dicho se trataba de ver qué nos pasa cuando nos hacemos adictos a algo, que hay muchas cosas que nos llevan a adicciones, qué nos pasa y cómo luchar con las adicciones, y también ver cuando hay ya trastornos, porque un punto de los que me habían dicho que podía interesar que habláramos era de las patologías que se refieren a las relaciones con los demás. No me sale ahora la palabra, psicopatólogos, patologías, a ver, que no me sale la palabra, bueno, lo tienen escrito. Entonces, puedo incluir alguna cosa, pero habría que concretar porque el tema es muy amplio y yo cuento con que ya han tenido un curso con Roger Ritt. A ver. Natalia, si existe un programa general de entrenamiento. Un programa general de entrenamiento. Para las personas. Para las personas. Sí. Que produzca, que cada una de ellas genere esos dos. Que produzca o que cada una de ellas genere esos dos atractores de los que estás hablando. Vale, eso es todo un programa de vida, eso es en educación y toda la lucha personal, ¿no? Pero bueno, para el próximo día intento centrar, es que es súper amplio, eso es un curso, no sale en una sesión, pero bueno, es todo lo que es la educación y el desarrollo personal. Pero veremos si puedo concretar algo para los dos atractores. Algunas cosas ya he dicho, el de los hábitos, desde luego, y quizás el mundo de la afectividad pueda tener más interés en desarrollar ese aspecto, ¿no? De los afectos. ¿Les parece? ¿Alguna otra pregunta? Natalia, no más preguntas. Muchas gracias por la intervención. Un momento que me dicen de Integrando Excelencia que le quieren pasar una evaluación. No sé, yo lo dejo. Gracias, Natalia. De nada, hasta el próximo día.